Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio. Estamos en Repasamos. Mi nombre es Santiago, te invito a tomar asiento y a continuar con este estudio. Agarrá lapicitos, agarrá papelito, agarrá lo que quieras porque vamos a continuar con Derecho Procesal 2, hoy con el proceso ejecutivo. ¿Qué entendemos por proceso ejecutivo? Una breve noción de este es básicamente que este es un proceso de conocimiento, como ya vimos, del género, que se tramita por una estructura abreviada, es decir, monitoria, ¿bien? Un proceso monitorio, en el que se hace valer una pretensión de condena que se funda en un título ejecutivo. Es decir, la pretensión, la condena, la sentencia que se va que va a resultar de este proceso va a ser fundada, es decir, va a tener como concepción o va a existir gracias a un título ejecutivo. Ahora, puntualmente, vamos a hablar del proceso ejecutivo común. Lógicamente, vamos a ver estos requisitos punto a punto. Bien, vamos con el primero. El primero no puede ser nada más ni nada menos que el título ejecutivo en sí mismo. Y es acá que el doctor, el maestro Couture, nos dice prácticamente o nos da un concepto de qué es el título ejecutivo. Nos dice que el título ejecutivo es aquel emanado del deudor a su representante que, por tener consignada una obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, permite a el acreedor, en virtud del texto expreso de la ley, promover el proceso ejecutivo. Entonces, en un español, ¿qué es lo que nos dice el señor Couture? Básicamente, el título ejecutivo es aquel que surge del deudor o de un representante del mismo, que básicamente obliga al deudor a pagar una cantidad de dinero que va a ser líquida y exigible, y que esa obligación permita al acreedor, en virtud de lo que expresa la ley, iniciar el proceso ejecutivo. Después, Moretti, otro autor, nos dice que el título ejecutivo es el acto que constituye la fuente jurídica de la obligación, contenido o representado en el documento. Actualmente, Aval sostiene que el título ejecutivo es un documento, siendo una particular obligación de dar dinero y su prueba. Es decir, la obligación debe ser dar dinero, pero además se debe presentar como prueba el documento del que nace dicha obligación. Así que en un español, Aval nos dice, bueno, el título ejecutivo es el documento. Bien, el título ejecutivo es un documento el cual nos dice que existe una obligación, prueba dicha existencia y a su vez nace la obligación de este documento que se presenta como prueba. Entonces, básicamente, el primer requisito es el título, ¿bien? Y a su vez va a derivar en la existencia de una protección para el objeto que está previsto este proceso ejecutivo, es decir, una norma legal, ¿bien? La segunda o el segundo requisito que podemos ver es la existencia de esa obligación que tiene una persona con otra, ¿bien? En la legitimación activa, si el título es nominativo, la persona nominalmente designada como acreedora en él será la que goce de la legitimación correspondiente. Es un título transmisible a la orden y por tanto endosable. Entonces va a gozar de legitimación activa quien figura como tenedor actual del mismo a través del endoso o de los sucesivos endosos que se hallaren. Entonces podemos decir que es un título al portador. Quien lo posee tiene el derecho a cobrarlo y exigir esa obligación. La simple presentación del título ante un tribunal va a acreditar legítimamente a la parte actora a iniciar este tipo de procesos. Eso es lo que entendemos por legitimación activa, es decir, legítimamente quién tiene el derecho de realizar X o Y cosa. Ahora, la legitimación pasiva, básicamente, en el propio título va a aparecer. Porque sí, puede ser que el acreedor sea quien posea el título, sin embargo, quien debe, quien se obliga, tiene que estar registrado, tiene que estar presente, aparecer en dicho título. Imposición que podrá ser única o compartida. Es decir, los sujetos pueden ser únicos, puede ser en la singularidad o en la pluralidad
sujetos que integren dicha legitimación pasiva. La figura de los herederos está presente en este punto también, ya que podrán hacer valer los títulos ejecutivos que poseía su causante, aunque deberán acreditar tal condición con un documento distinto a el título ejecutivo. Igualmente, los herederos del deudor originario tendrán la calidad de demandados en el proceso ejecutivo, si el actor acredita la legitimación pasiva de los herederos del deudor. En caso de que no se conozcan los herederos, se va a proceder a notificar por edictos, designándoseles un defensor de oficio, quien solo asume una actitud de expectativa y solo podrá revisar las formalidades del proceso. Algunos autores sostienen que no se podría iniciar o acudir a un proceso monitorio, sino que el actor tendrá que optar por tramitar el proceso por la vía ordinaria, por el proceso ordinario. Pero bueno, en síntesis, ¿qué es lo que vimos acá? En síntesis dijimos que es necesario el título ejecutivo, cómo lo ve a Couture, cómo ve el título ejecutivo Couture, cómo lo ve Aval, que son las ideas más pertinentes que deberíamos quedarnos. Después los requisitos que son necesarios para la existencia de este título, que es la obligación de una persona determinada, y ahí aparece el término de legitimación activa y legitimación pasiva. También tenemos la aparición de los herederos como parte en dicha legitimación, ya sea activa o pasivamente. ¿Qué es lo que pasa cuando no se reconocen los herederos? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a hablar de la del tercer requisito, que sería la obligación de pagar o dar una cantidad de dinero. El dinero va a ser tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Esto lo señala Aval, diciéndonos que el objeto del proceso ejecutivo es una cantidad de dinero. Es decir, vamos a ver a la obligación desde una perspectiva de género, ya que si se tratara de una cantidad de dinero específica y determinada, la vía del proceso, que sería la hábil para reclamar, sería el proceso de entrega de la cosa prevista en el artículo 364 del Código. Entonces vemos como requisito esta idea de que el dinero, la cantidad en moneda nacional o extranjera, no esté determinada, sino que hablemos del género. El cuarto requisito es que tal cantidad de dinero sea líquida o fácilmente liquidable. Esa exigencia legal debe ser entendida con amplitud, ¿bien? Es decir, se va a abarcar tanto a el título que emerge la obligación de pagar la cantidad líquida, como aquel del que surge la obligación de pagar una cantidad fácilmente liquidable. O sea, nos referimos a que este punto, este requisito de existencia, el término, lo que vamos a entender como cantidad de dinero que sea líquida o fácilmente liquidable, será una entendida con mayor amplitud, la exigencia, ¿bien? Porque va a abarcar a los títulos que diga va a haber una obligación de pagar una cantidad líquida, como también aquellos títulos que diga va a existir la obligación de pagar una cantidad fácilmente liquidable. Es decir, entonces, cuando referimos, acá está la diferencia, en que una sea líquida y la otra que sea fácilmente liquidable. Esta última, es decir, la fácilmente liquidable, será vista como aquella que pueda convertirse en una suma líquida mediante una o más operaciones aritméticas. Es decir, cuando hablemos de algo, un bien que podamos liquidarlo, vamos a ejecutarlo y obtener este ingreso líquido, bueno, acá sí entraría el concepto. Bien, por eso vemos una concepción amplia de esta exigencia legal. Después, en quinto lugar, tenemos como necesario, como requisito de existencia, se podría decir así, que la obligación que debe ser además exigible. ¿Qué queremos decir con esto? Torero, perdón si pronuncio mal el nombre, sostenía que para que exista la exigibilidad, o sea, es necesaria que exista la exigibilidad. Por lo tanto, el título ejecutivo es necesario que quien reclama el pago haya cumplido por su parte con la obligación del contrato a su cargo. O sea, no me pueden oponer la excepción de contrato no cumplido, sino que esta característica, este requisito de existencia, la obligación es que esa obligación pueda ser exigible. ¿Se entiende? Es decir, esa obligación tiene que poder ser exigible. Tuve que haber cumplido con mi parte del contrato y así, que ya sea, o sea, en base a un cumplimiento anterior, al pago de determinadas cuotas o lo que fuera, ese cumplimiento naturalmente debe
el que solicito debe justificarse. Y bueno, se va a justificar debidamente si yo cumplí con la prestación que estaba a mi cargo. En sexto lugar, tenemos que la obligación provenga de alguno de los títulos previstos para el artículo 353. Vamos a ir a ese artículo. Más o menos por arriba, el 353 nos dice que procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Y ahí tenemos la transacción no aprobada judicialmente, instrumentos públicos suscritos por el obligado, instrumentos privados suscritos por el obligado, por su representante, etcétera, etcétera. O sea, cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés, siempre que esté dentro de esta lista que nos está diciendo acá, básicamente siempre tiene que provenir de la obligación siempre tiene que provenir de uno de estos títulos previstos por este artículo 353. Apunta. Ahora, ¿cómo preparamos ese título? La preparación del título. Bueno, primero que nada, tiene que estar el reconocimiento de la firma. Es decir, la situación a reconocimiento de firma es un instrumento privado en el que se consta la obligación de pagar cantidad de dinero líquida exigible y a su vez constituye una diligencia preparatoria imprescindible para perfeccionar el instrumento. Es decir, sin la firma el instrumento no se va a perfeccionar, pero adoptando plenamente el carácter del título ejecutivo y así posibilitar la posterior iniciación del proceso ejecutivo correspondiente. Básicamente tienen que estar ambas firmas, que pin que pan, y esto le va a dar validez suficiente al instrumento privado para poder presentarlo como un título ejecutivo y decir, bueno, este señor no me está pagando y yo quiero que me pague. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, se puede dar una citación a reconocimiento de firma que se le va a hacer al firmante, es decir, se lo va a llamar y si éste concurre y reconoce su firma, esta queda reconocida. Por lo tanto, la autenticidad del documento realmente es lo que es, ¿no? O sea, es un documento auténtico. Pero por otro lado, si el obligado no concurre a la citación o si responde de forma evasiva a la pregunta concreta de si la firma del documento es suya o no, o sea, si desconoce expresamente la firma, el acreedor no podrá acceder a la vía del proceso ejecutivo y no le quedará otro camino que ir por el proceso ordinario, por cobro de pesos por cobro de pesos, ¿bien? Si mantuviera el desconocimiento de la firma por parte del demandado, el actor deberá solicitar o podrá solicitar la realización de una pericia caligráfica para demostrar su autenticidad. Es decir, firmamos el documento privado que pin que pan que te va a dar permiso, te va a dar la potestad de iniciar un proceso ejecutivo y hoy o mañana te digo, no es mi firma, me llaman, no lo voy a hacer, evado. ¿Qué podemos ir? Bueno, una pericia caligráfica y vemos si la firma es del señor o no es del señor, al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, te estarás preguntando, ¿y qué pasa si el señor queda afinado? Bueno, si el señor marcha para la caravana, los sucesores del firmante, en el caso del fallecimiento de tienen la carga de comparecer a la citación de igual manera, y de modo que no comparezca, bueno, la firma de su causante se tendrá por reconocida y el documento quedará autentificado. Ahora, otra hipótesis, cuando el representante o apoderado del obligado, si fuera, o sea, el representante de la persona obligada, si fuera el que firma el instrumento, para que quede constancia de la obligación, si el representante o apoderado no pudo saber si la firma que luce en el documento, o sea que está en el documento y se exhibe, es la de su apoderado, bueno, ahí Tarigo lo que dice o lo que entiende es que si el documento pasa por esta situación, el que el documento no pueda validarse de esta forma, bueno, al fin y al cabo no se puede tener el documento por reconocido. ¿Bien? Entonces, todo lo que hemos visto ahora engloban, o sea, es todo lo que engloba el título ejecutivo como uno de los requisitos. Entonces, a ver, más o menos por encima, ¿qué es lo que vimos? Hemos visto que para que el título sea tal, debe exigir y proteger un objeto, lo debe proteger una norma legal, a ese objeto en sí en trámite, bueno, que esa obligación sea de una persona determinada a favor de otra persona determinada. Aparece el término de legitimación pasiva y activa. ¿Qué es lo que pasa con los herederos? Lo hemos visto. La obligación de pagar o de dar una cantidad de dinero después que esa obligación sea líquida y fácilmente liquidable, esa cantidad de dinero. Después también hablamos de que la obligación debe ser además exigible, es decir, que sea posible exigir la obligación.
después también que la obligación provenga de alguno de los títulos previstos por el 353, que los mencionamos. A su vez, estos títulos deben estar preparados. ¿De qué forma? Bueno, deben tener su firma para poder reconocerla, qué es lo que pasa con los sucesores del firmante, qué es lo que pasa cuando el que firma es un representante de un apoderado. Eso es lo que hemos visto. Bien, todo esto constituye el documento, bien, el documento que permite el inicio, es decir, el título ejecutivo. Ahora, vamos a hablar del segundo requisito, porque todo lo anterior fue parte del primero. El segundo requisito es la noticia previa. La noticia previa proviene del artículo 354.5. Y este artículo, más o menos por ahí, nos dice que cuando no exista diligencia judicial de reconocimiento o protesto personal o protesto en el domicilio, no podrá hacerse lugar al cobro ejecutivo sin previa intimación de pago al deudor, con plazo de 3 días, ahí ojo el plazo, la que podrá efectuarse por telegrama colacionado con constancia de recepción. Esta intimación no será necesaria en los casos que las leyes especiales así lo dispongan. Básicamente, la noticia previa lo que hace es, o tiene la finalidad de evitar los juicios ejecutivos abusivos, es decir, juicios ejecutivos que se van a dar sin dar al deudor la posibilidad de saldar su adeudo extrajudicialmente, es decir, pagarlo por fuera. Si la consiguiente imposición del pago, obviamente sin la consiguiente imposición del pago en cuota y costos que ya hayan comenzado o que ya se comenzarían a devenirse a partir del inicio del juicio ejecutivo, del proceso ejecutivo. Básicamente se le va a notificar a la persona que se le va a iniciar dicho proceso por no haber pagado, por no estar pagando. ¿Por qué? Porque bueno, esa notificación le permite al demandado extrajudicialmente decir, bueno, tengo esta última chance y por lo tanto voy a pagar y no voy a iniciar un proceso el cual va a derivar en costas y costos. Y bueno, se preguntarán cómo funciona esta noticia previa. Bueno, las formas de practicarse tenemos a la primera como la diligencia preparatoria, que la tenemos en el artículo 306, numeral 3, donde se solicita al juez, que es competente, lógicamente, para que se dé a conocer el proceso ejecutivo, la intimación judicial al deudor para que éste abone la deuda en el plazo de 3 días. Bien, después la segunda sería la solicitud directamente ante el alguacil del juzgado, que está en el 132 de la LOT, debiendo el alguacil ejecutar a pedido del interesado y sin necesidad de orden judicial la intimación del pago. En tercer lugar, también se puede dar la solicitud directamente ante la Oficina Central de Notificaciones, por la acordada 7405 de la Suprema Corte de Justicia. Esta oficina debe ejecutar las diligencias previstas en el inciso 2 del artículo 132 de la ley 15.750. Y por último tenemos el famosísimo telegrama colacionado con constancia de recibo. Ahora, para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de la omisión de la intimación del pago? Es decir, ¿qué es lo que pasa si no le decimos a esta persona, si no la advertimos? Mirá lo que va a pasar. Si omitimos esa intimación y nosotros vamos con la demanda al tribunal, bueno, el tribunal puede rechazar dicha demanda. O lo que puede hacer también, en su defecto, es otorgar un plazo para que el actor subsane la omisión. Es decir, para que el actor notifique al demandado de antemano. ¿Qué pasa si se inició? Ya se dictó la providencia inicial, es decir, se acogió la demanda. Bueno, Tarigo dice que el artículo 354.5 es una norma prohibitiva, es decir, antes de iniciar el proceso se debe sí o sí notificar al demandado para evitar las ejecuciones abusivas, es decir, las ejecuciones que son imperativas, que son abusivas. Por lo tanto, todo lo actuado posterior, sin haber notificado al demandado, va a ser absolutamente nulo. Esto es lo que nos dice Tarigo. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que se va a tener, o se va a atender, o se va a estar, mejor dicho, frente a una nulidad de carácter relativo. Es decir, una nulidad relativa. Y debe ser pedida, en las excepciones, por el agravado. Es decir, dicha nulidad. Y si no se opusiera a tal omisión, se tendrá por subsanada la misma. Es decir, si el demandado dice, bueno, no pasa nada que no me haya notificado, bueno, si dice eso, se va a entender por subsanada. Y bueno, mi gente, estos fueron los requisitos para que se dé este proceso, el proceso ejecutivo común. Espero que hayas disfrutado de mi compañía, que te haya interesado, que hayas entendido. Sabes que si tenés dudas, está en la caja de comentarios. Déjame tu like, un besazo, seguí estudiando. Vamos arriba, que se salva.